Descubriendo nuestra historia humana. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra antropología? Mucha gente quizás se imagina huesos humanos muy viejitos, o a lo mejor piensan en culturas lejanas, así como raras o diferentes. Pero la antropología es mucho más que esas ideas comunes. Es un campo de estudio bien amplio y súper interesante. Con mucho cuidado busca entender todo sobre lo que significa ser humano. Esto incluye nuestro pasado que compartimos, nuestro presente tan variado y hasta nuestro posible futuro. De verdad que es un viaje completito para saber qué nos hace ser como somos. Para empezar a entender la antropología necesitamos conocer algunas palabras clave. Los humanos, claro, son lo más importante en este estudio. Estudiamos las culturas, que son las formas de vivir que comparten los grupos de gente. Esto incluye tradiciones importantes, creencias que la gente tiene muy adentro y lo que hacen todos los días. También vemos las sociedades y cómo la gente se organiza. Evolución es otra palabra importante para entender nuestros cambios físicos. Diversidad nos muestra las muchas experiencias humanas diferentes que hay en todo el mundo. Estas palabras son como los ladrillos básicos para pensar como antropólogo. Entonces, ¿qué es exactamente la antropología? Es el estudio de la humanidad, o sea, de toda la gente. Examina a las personas de todas las épocas de la historia y de todos los lugares. Se considera una disciplina holística, o sea, que busca tener una visión completa. Esto quiere decir que trata de entender el panorama completo de la vida humana. Con mucho cuidado conecta la biología, la cultura, el lenguaje y la historia. Los antropólogos quieren saber exactamente por qué nos portamos como nos portamos. Exploran las muchas cosas en las que nos parecemos y también en las que somos diferentes. Es como una búsqueda para entender bien todo lo que abarca la existencia humana. La antropología se lleva bien con otras ciencias sociales importantes. Es parecida a la sociología, que también estudia las sociedades humanas. Pero la antropología antes se fijaba más seguido en grupos más chiquitos y que no eran de Occidente. También se ha seguido métodos diferentes, como el trabajo de campo por mucho tiempo. Se conecta con la psicología, que estudia la mente de cada persona, pero la antropología se enfoca más en cómo la cultura forma el pensamiento humano. También tiene lazos fuertes con la historia, la biología e incluso la lingüística. De verdad que funciona como un puente entre muchos campos de conocimiento diferentes. La antropología cultural es una de las ramas principales de este campo. Principalmente estudia las culturas variadas de la gente que vive hoy en día. Los antropólogos culturales muchas veces viven por temporadas largas con las comunidades. Se dedican a aprender sobre sus creencias, costumbres y su vida social. Este método de meterse de lleno se conoce como etnografía. Por ejemplo, podrían estudiar cómo se organiza la familia y el parentesco en un grupo. O podrían ver las costumbres económicas o los rituales religiosos importantes. La meta principal es entender una cultura muy a fondo, desde el punto de vista de alguien de adentro. Otras ramas bien importantes son la antropología física, la antropología lingüística y la arqueología. La antropología física, que también se llama antropología biológica, estudia la biología humana. Con cuidado, mira nuestra evolución a lo largo del tiempo y nuestras diferencias físicas de ahora. Esto muchas veces incluye el estudio detallado de fósiles de nuestros antepasados más viejitos. La antropología lingüística se enfoca en lo complejo que es el lenguaje humano. Explora cómo el lenguaje forma la cultura e influye en nuestra manera de pensar. La arqueología, por otro lado, estudia a la gente del pasado y sus sociedades. Esto lo logran examinando con mucho cuidado las cosas materiales que la gente dejó. La disciplina de la antropología empezó a tomar su forma moderna en el siglo XIX. Los primeros pensadores de esa época querían entender la diversidad humana de forma científica. Sir Edward Taylor fue una figura muy importante al principio de su desarrollo. Él dio una de las primeras definiciones formales de cultura como un todo complejo. Lewis Henry Morgan, un antropólogo de Estados Unidos, estudió mucho los sistemas de parentesco. También propuso unas etapas de evolución social que fueron influyentes, aunque ahora se discuten. Estas primeras ideas, ahora seguido, se ven como demasiado simples para lo que sabemos hoy, pero sin duda fueron puntos de partida importantes para esta disciplina que iba creciendo. La forma de pensar en antropología y sus puntos de vista han cambiado un montón con el tiempo. Muchas teorías de antes, lamentablemente,
ponían a las culturas en niveles, como unas arriba de otras. A esta forma de ver las cosas se le llamó evolución unilineal, que sugería que solo había un camino de desarrollo. Más tarde, Franz Boas, una figura clave, defendió con fuerza el relativismo cultural. Este principio importante significa entender a las culturas según sus propias reglas, de forma única. También insistió mucho en que era necesario hacer trabajo de campo detallado y de primera mano. Luego, los puntos de vista cambiaron para enfocarse en la función, la estructura y el significado más profundo. Hoy en día, los antropólogos están muy conscientes de cómo funciona el poder y de cómo todo el mundo está conectado. Lo principal que estudia la antropología es, así de fácil, la humanidad. Esto, claro, es un tema increíblemente amplio y con muchas caras. Los antropólogos estudian con cuidado varios aspectos de la biología humana. También estudian la cultura humana en todas sus miles de formas, miran sociedades del pasado lejano y las que existen hoy. Su interés puede ir desde pueblitos chiquitos y lejanos hasta grandes ciudades del mundo. El enfoque siempre es entender a fondo la experiencia humana. Esto incluye cómo nos adaptamos, nuestras estructuras sociales y nuestros sistemas de símbolos. El método clave, sobre todo en la antropología cultural, se conoce como etnografía. Esta forma de investigar significa hacer trabajo de campo por mucho tiempo y de manera intensa. Normalmente, el antropólogo vive por un buen tiempo dentro de una comunidad. Participa activamente en la vida de todos los días de la gente que estudia. A esta técnica específica se le llama observación participante, y es algo muy típico de este campo. Observan lo que la gente hace en diferentes situaciones y contextos. Escuchan con atención lo que la gente dice sobre sus vidas y creencias. La meta es entender el punto de vista local, o sea, la perspectiva de la gente de ahí. Los antropólogos usan un montón de técnicas diferentes para juntar su información. Hacen muchas entrevistas con gente de la comunidad. Estas pláticas pueden ser desde charlas casuales hasta preguntas más organizadas. Seguido juntan historias de vida detalladas de las personas. Con mucho cuidado hacen mapas de las relaciones sociales y las redes de parentesco. A veces pueden tomar fotografías o hacer películas documentales. Los arqueólogos, por su lado, excavan con cuidado sitios históricos, registran el lugar exacto de cada cosa antigua que encuentran. Vamos a ver un ejemplo de la vida real de una investigación antropológica para que quede más claro. Imagínate que una antropóloga está estudiando un pueblito de pescadores en la costa. A lo mejor decide vivir ahí por un año completo o incluso más. Se esforzaría por aprender a hablar bien el idioma local. Saldría en los botes de pesca con la gente del pueblo. Observaría cómo reparten y comparten lo que pescan cada día. Iría a diferentes reuniones de la comunidad, celebraciones y fiestas importantes. Al meterse así de lleno, consigue información muy rica y detallada sobre esa vida. Ahora, vamos a hacer juntos una actividad cortita para pensar un poco. Este ejercicio sencillo te ayudará a pensar como antropólogo. La antropología se trata, más que nada, de observar con cuidado y con detalle. Y también mucho de entender un montón de puntos de vista diferentes. No necesitas viajar a un lugar lejano para esto. Puedes practicar fácilmente estas habilidades tan importantes en tu propia comunidad. La meta principal es mirar algo que conoces muy bien, pero te vas a esforzar por verlo con ojos completamente nuevos. Para esta actividad, por favor, escoge un lugar público común que conozcas. Puede ser una cafetería de por ahí, un parque cercano o una parada de camión. Pasa más o menos 30 minutos en el lugar que escogiste. Tu tarea principal es observar a la gente y cómo se relaciona. Es importante que tú no participes, solo mira y escucha. Toma algunas notas sencillas de lo que veas y oigas. ¿Cómo parece que la gente usa el espacio que tienen alrededor? ¿Qué tipos de grupos sociales o parejas ves que se forman? Después de tu rato de observación, tómate un momento para ver tus notas. ¿Qué tipos de patrones, si es que hubo alguno, notaste? ¿Hubo algún comportamiento o alguna forma de relacionarse que te sorprendió? ¿Cómo el ambiente físico mismo influyó en las acciones o decisiones de la gente? Piensa en lo que estas observaciones podrían decirte sobre la cultura local. También piensa en tus propias ideas o en lo que ya creías de antes. A lo mejor afectaron lo que notaste o cómo lo entendiste. Este tipo de reflexión sobre uno mismo es súper importante para el trabajo antropológico. Este pequeño ejercicio ayuda a mostrar lo mucho que de verdad importa el contexto. Cada cultura en el mundo tiene
sus propias maneras de hacer las cosas. Estas maneras, seguido, parecen completamente normales para la gente de esa cultura. Un antropólogo siempre trata de entender estos contextos culturales específicos. Aprenden que sus propias ideas también están formadas por su propia cultura. Entender este punto tan importante nos ayuda a valorar más la diversidad humana. También nos anima a tener la mente más abierta hacia otros puntos de vista. Nos recuerda que hay muchas formas válidas de vivir y ver el mundo,